anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bueno, muy bienvenidos nuevamente a Solo el amor crea, un programa dedicado a la familia, a la verdad, a conocer aquello que para nosotros a veces pues quizás nos parezca supernatural, cotidiano, que ya lo conocemos. Y sin embargo, estamos en una época en que el sentido común es el menos común de los sentidos. Por eso siempre tenemos que volver a tocar los temas básicos de nuestra vida. Y hoy vamos a hablar exactamente del aborto, un tema que quizá ya hemos tocado infinidad de veces con muchos matices. Pero hoy quiero hablar con la hermana y doctora también, Carolina Macia Borrell. Ella es médico de la Universidad de Navarra y ahora actualmente se desempeña como misionera en Cusco, en una zona que se llama Acopía, es una comunidad campesina, donde está trabajando como médico radióloga y también, bueno, como médico general. Pero nos interesa mucho hablar hoy con la hermana Carolina porque desde la zona de misión, desde esa perspectiva de la vida cotidiana donde tocamos el dolor, donde palpamos el dolor con nuestras propias manos, donde el aborto terapéutico o el aborto provocado o el aborto deja de ser un titular más de prensa o una ley y empieza a ser un signo trágico en la vida de cada mujer que cae en la trampa de una prensa nociva, de un ambiente hostil. Pues las cosas se viven de otra manera, desde esa perspectiva de la experiencia. Y antes de saludarte, hermana Carolina, quiero empezar con un texto de Juan Pablo II que me parece, bueno, más que un texto, es como una reflexión acerca de esas maravillosas catequesis sobre el amor humano. Y Juan Pablo II, para empezar esta reflexión, siempre lo que hace es descubrir que cada ser humano es una imagen de Dios. Y aquí hay una reflexión que me encanta. El artista siempre que crea pone algo de su impronta personal en la obra creada. Podemos detenernos en por qué cuando Dios crea al hombre, las palabras que nos muestra la Sagrada Escritura son hagamos al hombre, ¿no? Lo hemos dicho varias veces también en el programa, pero creo que hoy más que nunca cabe esta reflexión. Em, Solamente encontramos esa vocación de hombres, de seres humanos, cuando nos sabemos amados por Dios. Somos las únicas personas, el único ser llamado por Dios a la existencia en toda la amplitud de la palabra, porque tenemos una vida inmortal, un alma inmortal. Y cuando Dios entra en sí y empieza a pensar en el hombre, pone su sello personal. Aunque el hombre esté estrechamente eh, en el mundo visible, nuestra realidad más profunda, más auténtica, es que Dios se hace visible en la realidad que portamos cada uno de nosotros. Con esta introducción, pues te doy la bienvenida, hermana Carolina, bienvenida a Solo el amor crea. Muchas gracias, hermana Alexandra. A ver, va a ser un tema muy interesante ya que actualmente el aborto está muy banalizado y desde las misiones, directamente en contacto con los pacientes, pues podemos valorar la gravedad de esta acción. Ujú. Bueno, tú como médica explícanos brevemente datos científicos, cuando empieza la vida, cómo está comprobado científicamente. Ujú. Sí, bueno, la vida empieza en el momento de la fecundación, como todos sabemos, ¿no? Que es la unión del óvulo y el espermatozoide, que tiene lugar en la trompa uterina de la mamá. Y ese pequeño embrioncito, que primero solamente tiene una célula y que se llama cigoto, pues se va desarrollando, se van dividiendo esas células y va viajando hasta la cavidad del útero y encuentra normalmente pues un colchoncito que llamo yo, que es el endometrio, donde puede anidar para poder empezar a alimentarse, empezar a poder formar la placenta y recibir los alimentos de su mamá, ¿no?
Entonces, ese proceso por el cual el embrioncito se implanta en la pared del útero, en el endometrio, se llama implantación o anidación. Entonces, aunque digamos, la vida ya empezó en la trompa uterina cuando se unió, ¿no?, el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Pero la mayoría de los anticonceptivos puede tener también un efecto antiimplantatorio. Es Ujú. decir, que hace que ese embrioncito no encuentre esa capa, ese colchoncito donde anidar, o una vez anidado se desprenda, ¿no? Entonces eso produce la muerte del embrión y por lo tanto es un aborto, ¿no? Actualmente me parece que pues el método más utilizado para abortar, para interrumpir esas vidas que están en los momentos iniciales de su desarrollo, son las técnicas antiimplantatorias, ¿no? Porque las mujeres toman unos medicamentos que producen ese desprendimiento y producen la muerte del embrión. Entonces, aunque en ese momento la mujer no sepa realmente si ha habido anidación o no, si ha habido fecundación o no, si está embarazada o no, pues ¿qué intención tiene ella cuando después de una relación conyugal se toma esa pastilla del día después? Pues Claro. la mayoría de las veces tiene la intención de, en caso de que me haya quedado embarazada, me tomo esta pastilla para que no siga adelante ese desarrollo embrionario, ¿no? Yo se lo pregunto a las chicas cuando les hago ecografías, les digo, ¿alguna vez has tomado la píldora del día después? Y me dicen, sí. Pero ¿con qué intención? O sea, ¿tú sabes que esa píldora puede provocar abortos? Bueno, algunas dicen que sí, otras dicen que no, lo cual pues es muy triste también que las mujeres estén tomando una pastilla sin saber qué efectos puede provocar, ¿no? Y eso también habla de la falta de formación, de la falta de educación, pero las que sí lo saben, pues dicen, sí, pues sí sé que puede provocar abortos. Claro, yo le digo, ¿con qué intención te tomaste eso? Pues que si estaba embarazada, pues no siguiera adelante, ¿no? Me dicen. ¿Y tú crees que eso está bien? Y dicen, no. ¿Tú te arrepientes? Y todas me dicen sí. Pero claro, siempre queda esa huella del haberse tomado esa pastilla y no sabemos si en ese caso, después de esa relación conyugal, hubo una fecundación, porque pues tienen que darse varios factores para que haya un embarazo. Pero siempre queda esa culpa de la mala intención con que se tomó esa pastilla, ¿no? Entonces, hay diferentes fármacos que están preparados para tomarse y que se engloban bajo el nombre de la píldora del día siguiente. Son la mifepristona y el levonorgestrel. Entonces, son pastillas que son a dosis muy altas. Entonces, si ya sabemos que los efectos, los anticonceptivos habituales, los que se toman cada día, pues tienen muchos efectos secundarios, imagínense cuántos efectos secundarios tendrán estas pastillas que tienen unas dosis multiplicadas, pero por unas cantidades exorbitantes y además son, digamos, como si dijéramos una bomba de hormonas, ¿no? Y en ese sentido, también, hablando de la ignorancia de las chicas, es muy triste ver, alguna vez le pregunté a una chica, ¿pero tú utilizas algún método anticonceptivo? No incitándole a que lo usara, sino por informarme, ¿no? Porque el médico también tiene como misión informar y formar al paciente. Claro. Entonces me dijo, sí, en el instituto nos han dado unas charlas, en el instituto público, y nos han dicho que el mejor método es la pastilla del día después. ¿Así? ¿Y cuándo usas esa pastilla? Y dice, pues después de cada relación conyugal o cada relación, yo me tomo la pastilla. Es decir, que se la estaba tomando más de una vez al mes. Entonces, claro, yo me alarmé y le dije, pero tú sabes que eso es muy riesgoso para tu salud. Habrá que hacerte análisis de sangre porque eso es una bomba, ¿no? Y entonces, y no solo tiene efectos secundarios sobre el colesterol, la obesidad, etcétera, sino también efectos psicológicos importantes, ¿no? Porque las mujeres, como todas sabemos, pues tenemos mucha influencia de las hormonas y en ese caso, pues cuando son cantidades muy grandes, hacen más daño, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante estas charlas formativas que estamos dando
porque la mujer tiene derecho a saber qué es lo que se está tomando, qué efectos tiene y con eso puede decidir con más libertad si quiere tomarlo o no, o también los que nos están escuchando pueden apoyar o aconsejar a otras personas con más criterio, ¿no? Hermana Carolina, Entonces, cuando hablamos de una bomba de hormonas, más o menos nos puedes hacer una analogía, una comparación, algo que pueda ilustrar quizá a alguna persona que no conoce el alcance de lo que significa una bomba hormonal, no tengo el dato exacto, creo que lo tendré más adelante, pero podría decirse que puede ser 10 veces más que una pastilla normal, que claro, una pastilla que de ya las tiene anticonceptivas efectos, normales. que ya tiene efectos secundarios Sí, importantes, entre ellos la infertilidad y por supuesto la sí, agresividad, el mal humor, dolores de cabeza frecuentes, bueno, todos los efectos de un anticonceptivo normal. sí. Y ahora si esto se toma después de que normalmente, digamos, podríamos decir, no sé, no sé, una relación conyugal quizás esté un poco más pensada, peor aún cuando son fruto de relaciones furtivas, Sí, de cualquier cosa que ya de hecho es una cosificación de la relación sexual, que es algo sublime y pensado por Dios de una manera como pues buena y ya denigrado. Si ya lo ponemos en ese contexto y además le sumamos una bomba hormonal, pues nos explicaremos con facilidad reacciones que a veces pues hacen de verdad muy vulnerable a la mujer y por eso caen pues sí. presas también de feministas, corrientes supremamente promiscuidad y muchas otras cosas, ¿no? Sí, podríamos decir que la existencia de estas pastillas, de la píldora del día después, así como anticonceptivos y otros métodos, como pueden ser el preservativo o los DIUs, los dispositivos intrauterinos, en realidad favorecen la cosificación de la mujer porque el varón antes, digamos, se lo pensaba un poco, pues teniendo en cuenta la posibilidad de embarazo, que hace pensar también en la sublimidad que decías tú de esa relación que puede tener como fruto una nueva vida humana, pero ahora pues es quieras o no quieras, tómate esto y ya está, ¿no? Entonces la mujer muchas veces se siente más utilizada y por lo tanto pues más despreciada. Ujú. En uno de los apuntes Entonces, que tú ponías acá, decías que más de 5.500 biólogos de varias instituciones académicas de todo el mundo evaluaron en el año 2018 específicamente cuándo empezaba la vida humana y que efectivamente el momento empezaba en el momento de la concepción. Em, ¿Qué pasa con esto, hermana Carolina? Porque es un tema que uno a veces se pregunta si hay tanta gente en la ciencia que lo sabe, que lo corrobora, que lo publica en estudios serios, esto concretamente es de la Universidad de Chicago. Bueno, ¿qué puede pasar para que la misma ciencia luego se una pues a leyes donde el aborto se sentencia como el agua mineral? así es. Pues me parece que como muchas de las cosas ilógicas en esta vida es el interés económico que hay detrás. Las farmacéuticas se embolsan millones de dólares. Primero porque los anticonceptivos que se toman a diario por millones de mujeres en todo el mundo, pues generan muchísimos ingresos porque son Mm, mujeres sanas, están claro. en edad fértil desde los 14 15 años hasta los 40 o 40 y algo, y son muchos años de vida de una mujer en todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el interés económico es casi inconmensurable, ¿no? Hace Y poco, hermana Carolina, perdón que te interrumpa, sí, había una conferencia de la doctora Pilar Calva, que si Dios quiere sí, estará con nosotros en el programa, y ella decía, hablando de, bueno, del genoma humano y de todos estos temas, que el problema mayor es, bueno, también hace alusión al tema económico, pero da una estadística que me pareció muy interesante. Dice que después de las farmacéuticas, el primer eh, nivel de incremento de dinero, o sea, el primer producto que más se vende son los analgésicos, pero ujú, en segundo lugar, los anticonceptivos. Y sin embargo, ella hacía esta anotación. Los analgésicos valen para hombres, mujeres, niños, para todo para toda la humanidad en cualquier sí, época de la vida. sí, Mientras que los anticonceptivos solamente se ciñen a una franja muy limitada a mujeres en edad fértil.
Con lo Ujú. cual podríamos decir que el negocio de los anticonceptivos, aunque ocupa el segundo lugar, en realidad ocupa el primer lugar. Cada anticonceptivo es más caro que un analgésico normalmente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues digamos que se está utilizando a las personas como fuente de ingresos económicos Claro. y no se piensa en el bien de la mujer, sino en el bien económico que me reporta a mí. Y por otro lado, en países subdesarrollados, las empresas internacionales, multinacionales, tienen un gran interés en que países subdesarrollados que están creciendo, como por ejemplo Perú, que tienen abundantes recursos naturales, no crezcan en Claro. población para poder ser mejor dominados y poder hacer uso de esos recursos naturales que tiene Perú en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ello les interesa que no crezca la población y condicionan las ayudas internacionales a el uso de anticonceptivos o abortos. Y eso lo vemos, por ejemplo, aquí en las postas sanitarias, que son los centros de atención primaria, las obstetrices que trabajan en estos centros tienen que cumplir unas metas y si no ponen un número determinado de anticonceptivos, pues no han cumplido esas metas y no pueden seguir trabajando. Por lo tanto, tienen mucha presión y ejercen mucha presión sobre las mujeres para que usen este tipo de anticonceptivos. Entonces, también son medidas políticas basadas también en un interés económico de los países más desarrollados o las empresas multinacionales más desarrolladas para poder explotar en cierta manera otros países no tan desarrollados pero que tienen abundantes recursos, ¿no? Ujú. Hermana Carolina, ustedes el año pasado me parece que tuvieron un caso que sonó bastante en Cusco, es una ciudad Sí. pequeña, pero fue muy sonado. A raíz de eso también varias instituciones pues salieron a marchar pidiendo que realmente se hiciera justicia ante un caso que la prensa manipuló abiertamente. Ujú. Y bueno, pues cuéntanos un poquito porque la verdad es que es impresionante cómo se vive esta presión a todo nivel. Sí, hubo dos casos muy seguidos y efectivamente se notó que las feministas quisieron aprovechar esos casos para poder hacer mucha propaganda y Ujú. poder aprobar el aborto libre aquí en Perú, porque no está penalizado, ¿no? Entonces, bueno, se trataba de dos casos distintos. Uno de ellos era una niña de 8 años que había quedado embarazada fruto de un abuso y ya estaba de 5 meses de gestación. Y otro era de una chica de 12 años, pero muy desarrollada, grande, de altura. Pues uno a simple vista podría pensar que tenía 14 o 15 años y que también fue abusada y quedó embarazada, pero ella tenía apenas 3 meses de gestación. Entonces, el primer caso, bueno, ambos fueron englobados bajo el título de aborto terapéutico para salvar y bajo la excusa, digamos, de salvar la vida de la madre, se justificó que se produjeran el aborto en un hospital estatal, ¿no? Entonces se entabló bastante debate en torno al caso y se quiso ver pues como un derecho y como una liberación de las pobres niñas que habían sido abusadas y que pues eso, que no merecían pues el castigo de tener un hijo, ¿no? Así es como se planteó, ¿no? Entonces, pues los investigadores que estábamos pues a favor de salvar las dos vidas, porque no es que tengas que optar por una o por otra, sino que hay opciones para luchar por salvar las dos vidas, estuvimos investigando y justificando pues nuestra postura. Primero, teniendo en cuenta pues el desarrollo del embrión y dejando claro, como decías tú, que los científicos humanamente, o sea, digamos ya la ciencia ha demostrado que desde la fecundación hay una nueva vida humana y que ya desde las 5 semanas de gestación
ya está en marcha el desarrollo del cerebro, de la médula espinal, del corazón y ya se puede oír el latido cardíaco. Yo cuando hago ecografías, a las 5 semanitas de Mm. gestación, ya puedo escuchar el latido cardíaco. Y Oh, estas, pues imagínense, 5 semanas, 5 meses es 20 semanas. Ese bebé ya estaba muy desarrollado, ¿no? Y el de de los 3 meses estaba ya de 12 semanas. Entonces, a partir de las 8 semanas de gestación ya recibe el nombre de feto, ya no embrión, sino feto. ¿Por qué? Porque ya todos sus órganos están formados y lo que le falta es sobre todo crecer y mm, madurar. ujú. Entonces, está claro pues que a las 13 semanas ya está totalmente formado y lo que le falta es crecer y madurar, ya se pueden ver los labios, la nariz se han formado completamente y el feto ya realiza expresiones faciales complejas, ¿no? Y a las 24 semanas, algunos fetos ya pueden sobrevivir fuera del útero. Y estábamos hablando pues de un bebé de 20 semanas, ¿no? En la embarazada de 8 añitos. Entonces, la pregunta era, ¿no podemos esperar en esta embarazada de 5 meses un mes más para que el bebé pueda sobrevivir extraútero? O sea, si a ustedes ahora le van a inducir, le van a realizar una cesárea, le van a quitar a su bebé, lo van a dejar encima de una mesa para que se ahogue y se muera, como tal como sucedió, eso es totalmente macabro. Y la niña va a sufrir una cesárea igual ahora que dentro de un mes. Es verdad que conforme va pasando el tiempo el bebé va creciendo, pero la niña está estable. Entonces Ya. hay que evaluar cada caso en concreto y la niña no tenía un riesgo de muerte en ese momento, ¿no? Oh, Entonces, la cuestión es que ya se notaba una actitud distinta, porque el médico en su profesión está hecho para salvar vidas, no para buscar excusas o justificantes para poder matarla. Y la actitud de ellos era, ¿qué motivos tengo yo para poder justificar que lo puedo matar? Y ujú. nuestra actitud era, ¿cómo podemos hacer, emplear nuestros conocimientos científicos, nuestra profesión sanitaria, para poder salvar las dos vidas, ¿no? Entonces, en ese caso concreto, la embarazada que tenía 8 años y 5 meses de gestación podría haber esperado, desde mi punto de vista médico, y de otras personas a las que consulté, también especialistas en ginecología, obstetricia, que consulté también en España, expertos, me dijeron podría esperar perfectamente por lo menos un mes más e ir monitorizando a la paciente y ya cuando el bebé sea capaz de sobrevivir extraútero, se puede hacer la cesárea y dar la oportunidad al bebé a que sobreviva, ¿no? Entonces, lo que yo sé es que esta chica que recibió, pues que se hizo la cesárea, después quedó bastante afectada psicológicamente por el hecho de que se hubiera interrumpido el embarazo de forma brusca y hubiera muerto el bebé en el acto y también por la propia cesárea que se hizo, que es una técnica pues que hace perder sangre, ¿no? Y entonces puede provocar una anemia bastante fuerte. Y luego está el otro caso que era clarísimo, pues que se estaba utilizando y manipulando para que para intentar que se legalizara el aborto, ¿no? Porque era una chica pues que estaba en unas condiciones que podía tener perfectamente a su bebé. ¿Qué pasa? Que no quería, la familia tampoco le apoyaba y había un grupo de feministas persiguiendo a sol y a sombra sin dejarlas solas ni un minuto, eh, prometiéndole el oro y el moro, por decir de alguna manera, para que abortara y que luego le iban a dar todas las facilidades, pues para volver a su casa, para hacer vida normal, etcétera, ¿no? Y curiosamente, meses después, tuvimos un caso que vino a nuestro hospital y era una niña, una joven de 14 años, embarazada, cuyo papá es de una secta protestante, ni siquiera es católico, y dijo, mi hija ha sido abusada, ha quedado embarazada, yo sé que el aborto no está bien, porque ella tiene una vida humana dentro y tengo que apoyarla y seguir adelante.
y siguió adelante. Esa niña era como del tamaño de 9 o 10 años. O sea, Fíjate. no parecía de 14, era chiquitita. Y en el mismo hospital donde provocaron los dos abortos, dio a luz por cesárea porque el papá quiso. Mm. Entonces, ahí no hubo ningún tipo de propaganda, nadie supo que esta chica tuvo a su hijo, que nació muy bien, que no tuvo problemas ni la mamá ni el bebé, que la mamá no tenía ningún tipo de trauma para atender a su bebito, pensando, como decían los otros, es que como es fruto de un abuso, cada vez que ve a su hijo va a estar pensando en la persona que le abusó, cómo le va a querer. Eso es mentira, o sea, nosotros lo hemos visto. Yo tengo más de un caso de chicas que han sido fruto de un abuso, lamentablemente, y que tenemos que luchar contra eso. Claro. Una vez que se da, el bebé existe y la mujer o la niña ya es mamá, ¿no? Entonces, lo quería y lo cuidaba y bueno, le estuvimos apoyando socialmente en todo lo que necesitó y pues nada, todo fue bien, gracias a Dios, ¿no? Entonces ahí se ve cómo hay una propaganda mediática pues muy Ujú. maligna, digamos, ¿no? ¿Ustedes creo que hicieron alguna marcha, Sí. alertaron, se unieron? Así es, hicimos una marcha. Después de que ya habían abortado a las dos niñas, bueno, primero íbamos cada noche, por la tarde, o sea, al atardecer ya, al anochecer, a la puerta del hospital para solicitar, pues, con oración, de una forma sumamente pacífica y tranquila, rezando el Santo Rosario y llevando a la Virgen para que no abortaran a estos bebés, ¿no? Entonces íbamos rezando, 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 incluso el personal que salía del hospital nos decía, ay hermanas, gracias por rezar, es que nosotros no queremos eso. No, o sea, es que yo sé que incluso hay personal del hospital que decía, que tomaba esa decisión por miedo. ¿Por qué? Claro. Porque si el embarazo, o sea, en medicina nunca puedes decir 100% seguro. Por eso nos hacen firmar un consentimiento informado que si nos operan de una mano, pues siempre hay Claro. riesgo de que pase algo, Ujú. ¿no? Si te operan del corazón, te puedes morir, pero nadie deja de operarse porque se puede morir. O sea, siempre puede pasar, ¿no? Entonces, en ese caso, la presión de la prensa era tan fuerte que los obstetras, los ginecólogos decían, es que como le pase algo a la mamá, nos van a comer vivos. Mm. Y digo, pero ¿qué probabilidades hay de que le pase algo a la mamá? Pues son Las, bajas, medianas, no, las mismas que cuando uno saca nosotros una nos tenemos muela. que curar porque luego si no Claro. a nosotros nos van a denunciar, ¿no? Mm. Entonces, probabilidad siempre hay, pero hay que ver riesgos, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que había mucho miedo y mucha presión hacia los profesionales y decían, Mm. no podemos aguantar esta situación más, ya tenemos que tomar una decisión, así no podemos seguir. Y yo decía, pero esperemos un poco, veamos cómo siguen los pacientes. Es que ya la prensa está aquí todos los días, terminemos ya esta situación. Pero era una presión que también se hizo para los profesionales, ¿no? Entonces, ellos mismos, en general, cuando salían del hospital de hacer su turno y nos veían rezando, agradecían nuestras oraciones, recibían las medallas milagrosas que les dábamos. Después en el hospital, pues estaba todo sembrado de medallitas milagrosas entre los profesionales, los familiares. Y una vez que ya lamentablemente se tomó la decisión de abortar, eh, pues lo que hicimos es un día más de oración a la puerta y luego ya unirnos todos los católicos a favor de la vida, bueno, y no católicos, porque es que no es una cuestión de religión, es una cuestión de razón también y de apreciar la vida humana. Y hicimos una marcha por la Avenida de la Cultura desde el hospital, un hospital estatal, hasta la Plaza de Armas. Y ahí en la Plaza de Armas fue muy bonito porque pudimos hacer ecografía en vivo y poder mostrarla en una pantalla grande a un bebé que estaba de una edad gestacional similar a los 3 meses. Entonces ahí la gente pudo ver pues cómo está de desarrollado el bebé en esas etapas y que pues fue asesinado ese bebé, ¿no? Lamentablemente, ¿no?
Y tampoco nadie piensa al final qué pasa con la mujer embarazada que ha abortado, porque sabemos que 100% tarde o temprano va a tener un síndrome posaborto. ¿Y quién va a atender a esas chicas con un síndrome posaborto? Entonces, muy bien, las feministas, pues ya conseguimos nuestro objetivo, pero ¿le van a pagar una atención psiquiátrica a la jovencita? Pues no lo creo, ¿no? Claro. Y Entonces, por lo bueno, general, estos casos son muy impactantes claro, lo y más doloroso es que, bueno, que en realidad se sabe, se conoce perfectamente y que estamos viendo cómo, pues, ante un espectáculo tan doloroso como es el de un asesinato de un bebé en el único sitio donde ese bebé realmente puede sentirse seguro que es el vientre materno, pues por propaganda, por dinero, por una mente demoníaca, porque realmente detrás de eso no sí, puede haber más que una mente demoníaca, así pues es. contribuimos al mal y luego ciertamente la presión es muy fuerte, pero quizá, y no es lo que me imagino que ustedes ven cotidianamente, el resultado es una sociedad cada vez más enferma, una sociedad cada vez sin esperanza, con mucho miedo. Y claro, el miedo es lo que más paraliza las conciencias y autoelimina, nos autoeliminamos realmente con ese miedo a todo, ¿no? Porque realmente ir a un hospital ahora en estas condiciones, pues te lo piensas dos veces, ¿no? Pues sí, porque incluso los médicos y los profesionales del área de ginecología y obstetricia en ese hospital decían, nosotros no queremos tener la fama de que nuestro hospital es abortista. Claro, Y después van a venir y van a pensar que los vamos a abortar. Entonces, ellos mismos pues veían que les estaban haciendo daño, ¿no? sí, sí, Y también es impresionante, yo cuando hago ecografías a chicas, en general, como mi misión también como médico es formar, pues, y además he visto que hay tanta desinformación y mal información, sobre todo en el caso este de la joven que tomaba la píldora del día después de cada relación, pues les pregunto, ¿no? Y a veces me llama la atención nada más entrar por la puerta una manera de comportarse como tan inmadura o tan excéntrica que dices, uy, esta chica algo tiene, o sea, es algo raro, ¿no? Y durante la ecografía, pues a veces hay que averiguar, pues antecedentes, etcétera, ¿no? Y la mayoría de esos casos que ya te llaman la atención solamente entrar por la puerta, por una manera como muy fría, desenvuelta de hablar, pero que te parece muy poco natural, son chicas que sí, 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 yo tuve un embarazo, sí. Pero ¿nació el bebé? No, 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 me lo hice bajar. Me lo hice bajar. Ya, ¿qué pasó? No, es que en ese momento no me venía bien. Y me tomé la pastilla y ya, ya. Ah, ya. Y te lo dice como si no le importara. Pero mm, después la miras a la cara y acaba llorando. O sea, es una careta que se pone para poder cubrir ese dolor interior que tiene, que no sabe cómo llevarlo, ¿no? sí, Y sí, entonces es impresionante porque una persona le puede mirar superficialmente y decir, ¿ves? Pues está tan tranquila, no le pasa nada. Pero mirar a los ojos y cuando saben que somos hermanitas y que las miramos con amor porque queremos su bien, no pueden ocultarnos la tristeza que tienen y el trauma que tienen. sí, Acaban sí, llorando y como gracias a Dios tenemos una red de apoyo a las mujeres, porque por más que nosotros favorezcamos la vida, a una mujer que ha abortado no la vamos a dejar abandonada ni le vamos a recriminar, tú hiciste esto, ahora apáñate claro. tú. Al contrario, la caridad nos obliga a atender nos llama a atender a todos, ¿no? Incluso si han cometido ese error, le digo, mira, nosotros tenemos personas formadas en psicología para apoyar a personas que han tenido esta situación difícil, porque tú solita no vas a poder. O sea, el síndrome posaborto no se supera sola. Tiene que haber alguien que le apoye, le guíe y le vaya ayudando a superar esa herida. ¿Quieres hablar con esa persona? Además, es totalmente desinteresado, no te va a Ujú. cobrar, es mamá de 9 hijos y está
disponible para poder ayudarte. Y me dicen, sí, por favor, deme el número de teléfono. Y contactan y van y hablan con esta persona que es misionera también y que les apoya, ¿no? Ujú. Entonces, como decías tú, ¿cuántas vidas desechas? Porque se podría decir que de las que tienen así relaciones y eso, yo, por mis cálculos preguntando, mis estadísticas personales sería una de cada cinco prácticamente ha abortado, sea con la píldora del día después, que ya se quedan con ese remordimiento, o sea, embarazos más adelantados, y tienen esa inmadurez, entonces ya no pueden concentrarse en los estudios. Precisamente ellas quisieron abortar porque en Sí, ese momento no le venía bien, claro. porque estaba estudiando y quería seguir adelante para poder tener su profesión. Y ahora resulta que por haber abortado no puede concentrarse y tampoco puede seguir sus estudios y le va Claro. muy mal. O porque la pareja le presionó y le dijo, pues si no abortas me separo. Y resulta que al final se acaban separando igual, Claro, lógico. porque ya con un Bueno, asesinato de por medio ya no existe amor entre ellos, ¿no? Entonces, ¿cuántas? Es como un oasis, digamos, en el desierto que tú lo ves, pero llegas y es arena. Entonces, ¿cuántas cosas promete el padre de la mentira, el demonio? Que todo va a volver a ser lo mismo, tú aborta y ya todo esto va a pasar, va a acabar, vas a volver a seguir sí, sí, adelante. Y al revés, o sea, es el principio de un problema mucho más grave. Y claro. por otro lado, pues también tenemos casos muy bonitos, ¿no? Bueno, si te Eh, parece, eso lo dejamos para después de la pausa porque ya me está diciendo la hermana Ofelia que tenemos que ir a la pausa, así que vale. regresamos en un momento. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Cuánta verdad en nuestra voz, cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, del que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor y cultivar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Y así verte en el que siente que sus noches son eternas, y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad,
hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Bueno, regresamos nuevamente con la doctora Carolina Mastia Borrell de las Misiones, desde Cusco, Perú. Ella está en una comunidad campesina que se llama Acopía, y desde el Hospital Hermana Josefina Serrano pues ha tenido experiencias muy cercanas al dolor del síndrome posaborto o al dolor de enfrentar una vida quizá rota, que ya llega a la consulta pues con una dignidad, con un concepto de dignidad que quizá no exista. Y por eso, antes de empezar esta segunda parte, hermana Carolina, quería leer un extracto de un discurso de Benedicto XVI cuando hablaba a las personas que formaban parte del Instituto San Juan Pablo II, que trabajaban a favor de la vida. Y fíjate qué hermoso lo que les dice el Papa a estos formadores de conciencia, de dignidad. La verdadera fascinación de la sexualidad nace de la grandeza, de la apertura de este horizonte, es decir, la sexualidad puesta por Dios dentro del sacramento del matrimonio, pues engloba todo un horizonte, proyecta, es decir, los esposos se proyectan una vida juntos, y en ese proyecto de vida por eso pueden soñar y ser co-creadores con Dios y hacer este mundo, pues recrear este mundo con una nueva vida, ¿no? La belleza integral del universo de la otra persona y del nosotros, que nace de la unión, la promesa de comunión que allí se esconde, la fecundidad nueva, el camino que el amor abre hacia Dios, fuente de amor. La unión en una sola carne se hace unión de toda la vida, hasta que el hombre y la mujer se convierten también en un solo espíritu. Se abre así un camino en el que el cuerpo nos enseña el valor del tiempo, de la lenta maduración en el amor. Desde esta perspectiva, la virtud de la castidad recibe un nuevo sentido. No es un no a los placeres y a la alegría de la vida, sino el gran sí al amor como comunicación profunda entre las personas que requieren tiempo y respeto como camino hacia la plenitud, y como amor que se hace capaz de generar la vida y de acoger generosamente la vida nueva que nace. Creo que Qué es un bonito. extracto es precioso, y me parece, hermana Carolina, que de eso se trata este programa, de eso se trata tu trabajo como misionera, de eso se trata, de que los que están oyendo reciban un aliento de auténtica vida, porque la palabra castidad, la palabra virtud, adquieren un sentido hermoso si lo hacemos pleno desde esa identidad que tenemos con el mismo Dios, ¿no? Y desde ahí Así. entonces se pueden explicar, me parece, muchas cosas que sobre todo en tu trabajo, en tu cotidianidad, pues deben ser muy difíciles de resolver, y que se necesita ciertamente mucho Espíritu Santo, porque tampoco vamos a negarlo, hermana Carolina, los casos que llegan al hospital hermana Josefina Serrano y que a otros hospitales de Cusco, pues son casos a veces muy hirientes, bueno, que me imagino que palparás en primera persona, y que a veces cuesta hacer como esta introspección de la dignidad humana, ¿no? Sí, como decía el texto que estabas leyendo, qué bonito porque el amor pues lleva un tiempo de madurez, ¿no? Lleva un esfuerzo, un respeto. Y actualmente la civilización es todo a un clic, todo ya, ¿no? Entonces, por eso nos estamos incapacitando para el amor, porque queremos que las cosas salgan fáciles, sin esfuerzo y ya, y el amor no es así. Y es tan bello y tan grande el amor que requiere mucho cuidado. Es como un tesoro que hay que cuidar, proteger y cultivar, como una plantita, ¿no? Que requiere su tiempo de cultivo, pero a veces no tenemos paciencia para esas cosas que son a largo plazo. Todo lo queremos ya, y entonces los jóvenes pueden optar por un placer inmediato
pero allí se están privando de un amor auténtico y duradero, ¿no? Un amor fiel, un amor sacrificado. Entonces, en ese sentido, pues claro, también a la hora de resolver un caso difícil, hiriente, de mujeres rotas que llegan, algunas personas pueden pensar, pues mira, a lo mejor tómate esta pastilla y ya, la palabra clave, ya, ¿no? Terminamos con el problema, pero no, normalmente la solución no es esa, ¿no? Nosotros es verdad que vemos casos muy, muy dolorosos, pero el amor nos lleva a tener paciencia, a luchar, a acompañar durante meses, meses y tiempo para que realmente esa persona se sienta amada, recupere esa dignidad que nunca se pierde, pero se oculta, ¿no? Y le han Ujú. ultrajado y entonces ella no es capaz de ver que tiene esa dignidad y gracias a un trato pues cariñoso, amoroso, de respeto, de ayudarle a que se haga respetar, pero que lleva tiempo, ella puede volver a redescubrir esa dignidad que tiene, pero eso implica un esfuerzo, una perseverancia que tiene como fruto pues el amor y la vida, pero que no se consigue con un clic, con una pastilla o con Ujú. algo así rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de una, no sé si es muy oyente, ¿no? Muy, porque sabemos que durante el COVID, como se tomaron medidas políticas más que sanitarias al principio, cuando todavía en Perú no había COVID, como a nivel mundial ya se estaba haciendo propaganda de que lo había y de que había que tomar medidas de aislamiento, pues se aplicaron también en Perú, en Cuzco, cuando no había necesidad, porque no había infección, y las mujeres, los hombres, los niños que viven al día, porque no tienen un trabajo estable y unos ahorros para sobrevivir durante meses sin tener nuevos ingresos, empezaron a pasar hambre y tuvieron que salir a la calle como vendedores ambulantes, aunque algunos les amenazaran con metralletas porque estaba todo militarmente pues vigilado, ¿no? Y en ese caso, pues una mamá y una hija, que porque el papá vive en la selva y un poquito pues desentendido de la familia, decidieron vender estas máscaras faciales Ujú. para poder tener sus ingresos y poder alimentarse, ¿no? Y dos hombres engañaron a la jovencita que estaba vendiendo por su parte, su mamá estaba en otra esquina y un poquito más lejos, le dijeron, te hacemos el pedido de 200 máscaras faciales. Entonces la mamá y la hija emocionadas, qué bien, con esto vamos a tener para nuestros hermanitos pequeños, etcétera, y hicieron toda la preparación y dice, me los llevas a la calle tal. Entonces fue la chica y la engañaron. Entonces, aparte de que no le pagaron todo lo que le debían, pues abusaron de ella y uno de ellos la dejó embarazada, ¿no? Imagínense pues qué situación, ¿no? Porque están luchando por sobrevivir en una situación de un clima muy tenso del COVID y se queda embarazada. Y además fue todo un abuso. Bueno, pues la mamá es una mujer muy fuerte y dijo, tenemos que seguir adelante. O sea, es un ser humano, ya existe, ya es un bebé, o sea, no es algo que nosotros podamos decidir ahora, ¿te quedas embarazada o no te quedas embarazada? Es algo que ya está hecho, ¿no? Porque algunos dicen, es que ya tiene que decidir, pero ¿qué va a decidir si ya está, Mm. ya es madre? O sea, quiera o no Bueno, quiera puede en realidad, decidir matar o no matar, esa es la única decisión que pero no puede puede tener. decidir ser Así mamá es, o no ser mamá porque ya lo así es, es. O sea, solo claro. puede decidir matar o no matar, pero la Ujú. decisión no es ser mamá o no ser mamá, ya es Claro. mamá, ¿no? Entonces dijo, vamos a seguir adelante. Y lo más llamativo es que esa mujer tenía un tumor en la mama y cada vez se iba haciendo más grande, iba invadiendo la piel, pero dijo, yo ahora lo primero es mi hija. Además de que los hospitales pues estaban muchos de ellos cerrados, el nuestro no, Ujú. pero dijo, lo primero es mi hija y hasta que no dé a luz, yo me olvido de mi tumor, ¿no? Entonces dio a luz la hija sin problemas, también era jovencita, cuando tenía 17 años. He revisado y creo que antes había dicho que la niña era de 8 años, pero era de 10 la que está Ah, el embarazada. primer caso que contamos. Ujú. Sí, el primer caso era de 10 y la otra de 12. Y entonces, bueno, el caso es que esta pues tenía como 16 17 años y siguió adelante su embarazo, dio a luz normal,
Y ya cuando estaba, pues, digamos, ya más adaptada a cuidar al bebé, etcétera, vino al hospital y me pidieron ecografía mamaria de la mamá. Y le digo, ¿cómo has esperado tanto? ¿Cómo puede ser que hayas llegado a este punto? Y yo no sabía nada de toda la historia y me Claro. dijo, es que lo primero era mi hija. Claro, ahí me llamó mucho la atención porque realmente lo que es una madre, ¿eh? Ujú. Es olvido propio, eso sí es amor auténtico y que le sale pues congénito. No sé cómo serán muchas de las mamás rotas de ahora que probablemente pues no tengan como ese amor natural porque ya cuando una mujer pues ha abortado o vive en la mentalidad actual, lamentablemente también pierde como ese amor maternal natural, ¿no? Pero bueno, ella lo conservaba y decía, no, lo primero, mi hija. Y ahora que ya mi hija sí está adelante, pues tiene su bebé y estamos más estables, ahora vengo a que me vean, ¿no? Ujú. Y bueno, esta mujer ya tenía un cáncer de mama muy avanzado, tenía afectación de ganglios de la axila, pero también ahí se ve cómo Dios provee, ¿no? O sea, Dios es fiel. Una mujer que no tiene nada, no tiene dónde apoyarse, pero dice, Dios me ayudará y saldremos adelante, Mm. pues va a tener recursos, va a tener una mano amiga que le va a ayudar, ¿no? Entonces pudimos nosotras como misioneras apoyar a la familia, dándoles pues alimentos, ropa, pañales para el bebé y a la mamá también gestionando pues una atención de oncología más rápida, con más medios para que pudieran tratarla, ¿no? Y gracias a Dios, pues ya lleva años y sigue pues bien, ¿no? Ha podido superar, digamos, ese cáncer. Nunca se puede decir que está curada, pero está bien. Y ella solo suplicaba, por favor, ayúdenme, tengo que seguir viviendo para poder ayudar a mi hija y a mi nieta, ¿no? Y además tengamos en cuenta que el bebito, la bebita, nació con unas malformaciones en las manos. Los deditos los tenía juntos en algunos dedos de las manos, eso se llama sindactilia y requiere una cirugía para separarlos, tanto en los pies Mm. como en las manos. Y también providencialmente, para que veamos eso, como Dios responde cuando nosotros nos Ujú. fiamos de Él. Vinieron dos especialistas de cirugía plástica, una de España y otra de Lima, de gran renombre, a operar a la niña, ¿no? Ok. Entonces, Que eso, Dios Dios no no te falla. abandona, sí, Dios no Ok. falla. Bueno, Sí. María Carolina, se nos acaba el tiempo. Programa bellísimo. Espero que muchas personas puedan escribirnos. De verdad que siempre hay una mano amiga. Hay montones de gente que sigue apostando por la vida. Es más, la gente que hace ruido, el mal hace mucho ruido, pero hay muchísima gente apostando por la vida. Así que muchísimas gracias y bueno, siempre pueden contactar con nosotros en el correo electrónico que dejaremos para que realmente comprendan que en esta batalla no estamos solos, que podemos unirnos y hacer muchísimo bien. Muchísimas gracias, hermana Carolina. Gracias, hermana Alexandra. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.